Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos este momento, Dios. Y te pedimos que no sea nuestro corazón tratando de acomodar las cosas espirituales, sino que sea tu Espíritu el que guíe nuestros pensamientos. Sé tú, Padre, sé tú, Señor, instruyéndonos, enseñándonos, pero sobre todo libertándonos de la ceguera y de la esclavitud que la religiosidad produce en nuestros corazones. Dios bendito, ayúdanos a vivir en esa libertad, en esa vida abundante, y líbranos de este peligro, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a leer Mateo capítulo 6, verso del 1 al verso 5. Perdón, Lucas capítulo 6, verso del 1 al verso 5. Un sábado, Jesús y sus discípulos caminaban por un campo sembrado de trigo. Los discípulos comenzaron a arrancar espigas y a frotar manos. ¿Por qué desobedecen la ley? Está prohibido hacer eso en el descanso. Jesús les respondió: ¿no han leído ustedes en la Biblia lo que hizo el rey David? Cuando él y sus compañeros tuvieron hambre, David entró en la casa de Dios, tomó el pan sagrado, que solo los sacerdotes tenían permiso de comer, y se lo comieron él y sus compañeros. Yo, el Hijo del Hombre, soy quien decide lo que puede hacerse y lo que no puede hacerse en el día de descanso. Vamos a titularlo entonces: Conflicto en el día de reposo. Un corazón religioso. ¿Será bueno? ¿Es bueno? ¿Es buena la religión? ¿O es dañina? Si es buena, porque es buena. Si es dañino, porque es dañino. Podríamos pensar. Muchas personas de niños van a la iglesia, y cuando vemos a un niño orando y cuando vemos a un niño alabando a Dios, nos conmueve hasta las lágrimas. Pero crecen y después, cuando son adolescentes, comienzan a mostrar desapego hacia Dios, hacia las cosas de Dios, hacia la iglesia. Comienzan a mostrar una actitud rebelde, desobediente, y pareciera que lo que desean es poderse libertar. Pareciera que cuando llegan a la adolescencia, que comienza la juventud, dicen: ya no más. En Estados Unidos se dice que cuando las personas llegan a jóvenes, la mayoría se va a perder. Y después de 10 o 15 años, se cree que probablemente algunos puedan regresar, pero la mayoría no regresará a la iglesia. Entonces podríamos concluir que tener un corazón religioso es muy dañino. ¿Por qué? Porque en lugar de acercar a las personas a Dios, la religión ha estorbado y ha alejado a las personas precisamente de Dios. ¿Qué es lo que está sucediendo en este pasaje? Lo que acabamos de leer, o lo que les acabo de leer, es el Señor Jesús afirmando su deidad, siendo o diciendo él mismo que él es el creador y el amo, o quien legisla el día de reposo. Entonces, vamos a dividir la enseñanza en 3 puntos. Primero, el sábado. Hablaremos del sábado. Segundo punto, hablaremos del sábado o el día de reposo según los hombres.
Y el tercer punto, hablaremos del sábado o el día de reposo según el Señor. Entonces, lo que dice la historia es que un día el Señor Jesús va caminando y pasan por un campo. Es un día de reposo. Es un día en el que todo mundo está descansando porque es un mandamiento que encontramos en la Biblia que Dios le ha dado a las personas. Y mientras van por el camino, en ese día consagrado a Dios, en ese día que debe ser un día de adoración, también van no solamente los discípulos, y aquí es donde comienza a ponerse interesante la historia. Porque dice la Biblia, va el Señor Jesús, van sus discípulos, tal vez al lado, algunos adelante, algunos atrás, pero también dice la Biblia que va un grupo de seguidores, que la Biblia le llama aquí y dice quiénes son, nos describe quiénes son. ¿Quiénes son esos seguidores? Van los discípulos, pero ¿quién más va? Los fariseos. Entonces dice uno, bueno, a ver, van Mateo, Marcos, Marcos no, ni Lucas, Mateo, Juan, Pedro, Jacobo, el otro Simón Celote, Natanael, Felipe, Tomás, Judas, el otro Judas, y van todos los discípulos, pero va otro grupo. ¿Cuál es el otro grupo? Los fariseos. Y dice uno, ¿por qué tanto interés de los fariseos en seguir a Jesús en el día de reposo? Parecían sus discípulos. Iban caminando al lado. Lo están viendo. O sea, están en el mismo momento, en el mismo lugar. Y seguramente ellos también tenían hambre. Es lo más probable. Es lo más seguro. Y entonces, ¿qué hacen los discípulos? ¿Qué dice? ¿Qué leímos? Dice, los discípulos comenzaron a arrancar espigas, ¿sí? Espigas de trigo, y lo que hacían es que, me supongo a lo mejor como cuando uno está pelando un ajo, que de repente le hace así, ¿no? O la cebolla, para quitarle la basurita, pues el ajo, ¿no? Se restregaba y se va pelando para que quede solamente la semilla y podérsela comer. Entonces, están haciendo eso, lo limpian para podérselo comer, y comienza entonces un problema. Comienza un conflicto. Van caminando, es algo muy normal, es un día de reposo, pero se gesta un conflicto no menor. Estamos a la entrada de uno de los conflictos más tremendos que tuvo el Señor Jesús con estos hombres, con este grupo religioso llamado los fariseos. Dijimos que el primer punto se llamaba el sábado. El sábado, ¿cómo se dice? La palabra es sabat. Y aunque muchas personas dicen que o piensan que significa 7, la palabra sabat significa descanso o dejar de trabajar. Así lo podemos entender. ¿Dónde aparece el sábado? Aunque en Génesis no se dice como tal el Sabbat, sí dice el Señor en el sexto día, que fue en el séptimo día, perdón, ¿qué dijo? Y terminó el Señor la obra que había hecho de creación y dejó de crear. O descansó, es decir, dejó de crear. Entonces, en Éxodo capítulo 20, ya el cuarto mandamiento, ya en el Pentateuco, se habla sobre el Sabbat. ¿Y qué es lo que dice? Que el séptimo día no debe haber ningún tipo de trabajo. 6 días se podría trabajar, pero el Sabbat, el séptimo día, debía ser un día de descanso o un día en el que no se realizara ningún tipo de obra. Ahora, estamos hablando un poquito de historia, un poquito de cultura. El segundo punto, el sábado entonces, eso es lo que comienza Dios hablando en su palabra, ¿sí? Ahora, el sábado según los hombres. ¿Cómo entendieron los hombres el sábado? De momento, el inicio, Moisés
comienza con el decálogo y se entiende claramente. Las personas entienden, es un día, le llama el Señor santo. Significa dedicado, consagrado solamente a Él. Es un día bendecido por Dios. Era un día para ser recordado. Era un día, o era el día que le pertenecía ¿a quién? A Dios. Entonces, Dios exigía que ni siquiera los animales trabajaran. Ninguna persona, ni los judíos, o bueno, ni los israelitas, ni los gentiles debían trabajar. Ahora, el Sabbat en el contexto de los profetas. Los israelitas, ¿qué hicieron del Sabbat? Un ritual. Dios había mandado que se hiciera toda una ceremonia, ¿sí? Y se había convertido en algo, una festividad o en un ritual que celebraba el pueblo de Israel. Entonces, vamos a leer, si abren su Biblia, vamos a leer Isaías capítulo 1, verso 13. Dice así. Estoy leyendo la traducción lenguaje actual. Para mí, esas ofrendas no tienen ningún valor. Ya no quiero que las traigan y no me ofrezcan incienso porque ya no lo soporto. Tampoco soporto sus fiestas de sábado y luna nueva, ni reuniones de gente malvada. Me resultan tan molestas que ya no las aguanto. ¿Qué está diciendo el Señor? Que no soporta sus fiestas en los sábados, o sea, sus celebraciones de los sábados, ni las celebraciones de la luna nueva, ni que se reunieran. ¿Y cómo las cataloga? Como reuniones de personas malvadas. ¿Qué es lo que está diciendo? Que se había perdido la santidad del día sábado. Los profetas comienzan a escribir a partir de, bueno, Moisés fue un profeta, pero Dios habla proféticamente a través de los jueces. Dios habla más y levanta profetas como tal, ya el ministerio profético y escuelas de profetas a partir de la monarquía. Cuando comienzan los reyes, le encontramos a un ¿cómo se llama? A un Samuel profetizándole a Saúl, o Saúl entre los profetas. Encontramos a David con un profeta Natán, y encontramos antes del exilio y después del exilio que Dios levanta profetas que envía para hablar a su pueblo. Entonces, la historia del pueblo de Israel, ¿cuál fue? Durante el periodo de los profetas, que violaron, que contaminaron el día de reposo. No lo guardaron, no guardaron el año sabático, no guardaron el año del jubileo, se olvidaron de la ley de Dios, ofendieron gravemente a Dios. Durante el periodo intertestamentario, es decir, aproximadamente desde Malaquías o desde Nehemías hasta los días de Zacarías, hasta los días de que empieza a narrar Lucas en el Evangelio de Lucas. El periodo intertestamentario. Voy a leer tal cual como viene en los comentarios. Dice: el documento de Damasco, que data del primer siglo antes de Cristo, indica diversos límites a la actividad en el día del Sabbat. ¿Qué quiere decir esto? Que para entender este conflicto que se empieza a gestar entre los fariseos, el mundo religioso y el Señor Jesús, tenemos que entender cómo llegar, cómo es el periodo intertestamentario. Entonces, existe este llamado documento de Damasco, donde establecen como reglas del Sabbat que no se podía caminar más de 1000 codos.
que no se podía beber agua fuera del campamento, que no se podía cargar agua en un recipiente, que no se podía perfumar la gente, que no se podía abrir una vasija sellada, no se podía abrir, que no se podía ayudar a que un animalito diera a luz, que no se podía sacar a un animal de pozo, que se tenía que casi quedar uno inmóvil, ¿no? Después hay otro documento que se llama el Libro del Jubileo. Esto aparece en el segundo siglo antes de Cristo. Sería por el 150 más o menos, ¿no? Y hay unas prohibiciones. Se prohibía arar el campo. Se prohibía encender una fogata. Se prohibía montar un animal. Se prohibía andar en barco. Se prohibía, esto es importante, se prohibía matar algún animal. Entonces, ¿cómo se hacían los sacrificios? Si la ley lo prohibía. ¿Se dan cuenta? Como que dice uno, está muy curioso. Y se prohibía hacer la guerra. Y esto tuvo consecuencias importantes en momentos de la historia del pueblo de Israel durante el periodo de los macabeos. En el periodo de los evangelios, que es lo que estamos viendo, había una ley, la ley del Sabbat o la ley del Halaká. Y sobre esta ley y sobre lo que acabamos de leer es que los fariseos que están siguiendo a Jesús y que están acompañando en su viaje al Señor Jesús comienzan a cuestionar al Señor Jesús sobre por qué sus discípulos arrancan espigas y por qué sus discípulos se comienzan a frotar el trigo y se lo comen. Según ellos, no se podía hacer esto. Entonces, ¿qué dice la ley específicamente sobre lo que pasó en ese momento? Deuteronomio capítulo 23, verso 25. Voy a leer desde el verso 24. Si alguien entra en el viñedo de otra persona, tiene derecho a comer allí todas las uvas que quiera, pero no podrá llevarse ni una sola. De igual manera, si entra a un campo de trigo ajeno, tiene derecho a arrancar con la mano todas las espigas que quiera, pero no podrá cortarlas con ninguna herramienta. No se podía cosechar. Pero si alguien tenía hambre y pasaba por un campo, tenía el permiso divino de poderse sustentar, de poderse alimentar. Entonces, cuando los fariseos ven en el verso 1 que leímos que los discípulos están arrancando las espigas, que se están frotando y que están comiendo, ¿estaban violando algún mandamiento de la ley? La respuesta es no. Estaban violando, sí, las interpretaciones que los fariseos y que, todos los religiosos, los intérpretes de la ley, habían hecho a la ley de Dios. Entonces, pensemos en esto. El Señor Jesús va caminando con sus discípulos, están predicando, van por el camino y les da hambre. Y probablemente a los otros, a los fariseos también les dio hambre. Unos comienzan a comer y el Señor Jesús los cuestionó. Le dijo a sus discípulos, ¿por qué estaban comiendo? No les dijo nada. Y los otros no comieron por guardar sus interpretaciones. No porque estuviera prohibido por Dios hacer eso. Entonces comenzamos a ver que hay un problema en el corazón del hombre.
¿Cuál es el problema? Cuando el hombre comienza a darle o acomodar de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a su razonamiento, le da interpretación o acomoda lo que la Biblia dice. ¿Qué fue lo que pasó? Comenzaron a alejarse, comenzaron a intentar legislar lo que Dios no legislaba, a meterse en cosas que Dios no había establecido. Y si Dios no las legisló y si Dios no las había determinado, ¿por qué entonces los fariseos sí comienzan, y todo ese grupo religioso, sí comienzan a cuestionar al Señor Jesús? El verso 2 dice, los fariseos vieron a los discípulos hacer esto y se indignan, ¿no? Y comienzan entonces a cuestionar. ¿Por qué desobedecen la ley? Está prohibido. ¿Pero estaba prohibido por la ley? Ya vimos que no estaba prohibido. Entonces, ¿qué podemos empezar a ver? ¿Qué podemos entender de estos dos versos? Y sobre todo del verso segundo. Yo diría algo. Los hombres somos incapaces por nosotros mismos de comprender la justicia, la santidad, el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Empezamos a ajustar a Dios a nuestra comprensión y a nuestra idea de lo que creemos que es correcto y de lo que es justo. Empezamos a ajustar la palabra de Dios a lo que nosotros creemos que puede ser, que debe ser, ¿no? Que debe ser santo. Establecemos nuestros parámetros para decir, esto es el amor de Dios, pero aquí se termina el amor de Dios. No cabe en la mente de una persona la misericordia y la gracia de Dios. Los mejores intentos de redención, porque la religión es el intento humano ¿de qué? De redimirse, ¿no? De justificarse, de acercarse a Dios. Y los mejores intentos humanos son la religión, la que quiera mencionar, en la que quieran pensar. Pero de acuerdo al ejemplo que nos da Dios, ¿y por qué este ejemplo puede aplicarse a cualquier religión? Porque no existe una religión. Si hubiera una religión que pudiera salvar, ¿cuál sería? El judaísmo. Si hubiera una religión, pensemos, si hubiera una religión que pudiera salvar, sería el judaísmo. Pero no existe una sola religión que pueda salvar. Entonces, estas personas están juzgando a los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús están comiendo. Piensen, acordémonos, cuando uno tiene hambre, ¿cómo se pone? Se pone mal, ¿no? No se vean entre sí mismos. Se pone uno mal. Y se siente uno mal. O se pone uno mal porque se empieza uno a sentir mal, ¿no? Se empieza uno a alterar. El metabolismo. Entonces, los discípulos del Señor Jesús comen. Están tranquilos, están comiendo. Están siendo sustentados. Pero los otros siguen al Señor Jesús. Pero ¿cómo están? Enojados, indignados. ¿A qué lleva la religión? ¿La religión lleva a una vida de salvación? Respuesta es no. ¿La religión lleva a una vida vital? ¿A una vida alegre? ¿A una vida de, qué hermoso? No, a la carne le puede gustar algunos aspectos de la religión porque acallan la culpa en la conciencia. Pero la religión seca la vida. Observemos personas religiosas.
No solamente que practiquen una religión, sino personas que, diciéndose cristianas, comienzan a establecer sus parámetros, a establecer sus prejuicios humanos, sus razonamientos humanos a la palabra de Dios. ¿Y qué sucede? ¿Cómo se empieza a volver la vida? ¿Está llena de alegría? Se llena o se vuelve seca, apagada. Una persona con un corazón religioso es una persona que está vacía. El Espíritu Santo no obra en un corazón religioso. Una persona religiosa, ¿se acuerdan de Martín Lutero? Si no han visto la película, vean la película. O lean algún tipo de biografía de Martín Lutero. O algún tipo de comentario. Y lo doy como un ejemplo de cómo es una persona religiosa. ¿Qué pasa en una persona religiosa? Tiene una vida llena de culpa y una vida llena de tristeza. La religión nos llena de cargas. Y la religión termina en la muerte física. Y en la muerte eterna. Y podríamos decir, sí, qué malos son esos. Qué malos son esos religiosos. Qué malvados. Pero ¿por qué Lucas escribe esto? ¿Y por qué Dios permite que se queden establecidas estas palabras? ¿Se acuerdan que dijimos los religiosos, los fariseos, ya lo hemos platicado? Los religiosos, otra vez, los fariseos, personas religiosas, eran personas admirables. Eran personas que la gente consideraba como inigualables. Podría decirse eran los representantes de Dios en la tierra. El Señor Jesús les decía, hagan lo que dicen, pero no lo que hacen. Porque decían, aquí dice, aquí dice, aquí dice, aquí dice. Y llegaba el momento en que era un montón, era una montaña de requerimientos que el Señor Jesús decía, ¿cómo se me fue el verso? Dice, no impongamos cargas que ni nosotros, decía el apóstol, que ni nosotros podemos llevar. Entonces, ¿qué pasa con... ¿Por qué el Señor deja esto? Porque los fariseos el día de hoy sí son así como decir, no. Es un insulto que te puedan decir fariseo. Porque sí es una vida aparente, una vida falsa, una vida hipócrita. Pero la realidad es que todos tenemos un corazón muy, muy fariseo. La realidad es que lo que intenta Dios decirnos o advertirnos es, ten cuidado de no caer en esto. Porque ellos no solamente se perdieron de un alimento, se perdieron de disfrutar un viaje con Jesús. Se perdieron de la vida eterna por seguir y guardar su religión. No disfrutaron de esa comida con el Señor Jesús. Pensemos. ¿Sería aburrido ir caminando con el Señor Jesús? Yo creo que todos diríamos no. Y aunque hubo peligros y hubo momentos así de muy difíciles, ¿no? De conflicto, todos iban con la expectativa de ¿qué? De aprender lo que Él dijera y de ver milagros, ¿no? Decía la gente, es que Él enseña, o sea, las palabras de Jesús lo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. O sea, la gente que oía hablar al Señor Jesús sentía, se cimbraba. Un ejemplo de eso, dice la Biblia, llegan y le dice, cuando van a atrapar al Señor Jesús en Getsemaní, ¿qué les dice el Señor Jesús? ¿A quién buscan? ¿Qué dice? A Jesús de Nazaret. Y cuando les dice el Señor Jesús, yo soy, ¿qué pasó? Todos se caen de espaldas. ¡Pum! Entonces, la gente oía al Señor Jesús y ¿qué pasaba? Sentía el impacto, el poder de Cristo, el poder de su palabra, el poder creador, el poder salvador del Señor. ¿Qué más pasaba? Cuando alguien oía o cuando alguien caminaba con Jesús, podía estar a la expectativa de que
¿ahora qué va a hacer? ¿Ahora qué va a hacer? Y tal vez ustedes digan, bueno, pero fue hace 2000 años. Y yo creo que todos en algún momento hemos caído en ese corazón fariseo, en ese corazón religioso. Pues es que hace 2000 años pues el Señor Jesús iba con ellos y lo podían tocar y abrazar. Pero el Señor Jesús dijo que era mejor que Él se fuera para enviar al Espíritu Santo. Ahora, les doy un ejemplo. Jesús, cuando estuvo aquí en el mundo, cuando vino y cuando tomó forma humana, el Señor Jesús veía al Padre y caminaba con el Padre de la mano. No. Entonces, y Jesús bebía y decía, Padre, es que si yo estuviera en tu presencia, yo creo que yo estaría feliz. Jesús decía, Padre, es que estás tan lejos de mí. Nunca dijo eso, porque Jesús estaba siempre ¿en dónde? En la presencia del Padre. ¿Y cómo se lograba eso? La oración, y mantenía constantemente las palabras y las prioridades de Dios, del Padre, en su vida. Entonces, si decimos, oye, es que Jesús hoy no está con nosotros, y suspiramos, ¿no? Como de tristeza, decir, Señor, es que si estuvieras aquí, yo sería el más feliz y no, hombre, Señor, no, yo no sería como Pedro. Jesús nos dejó un ejemplo. El Padre no estaba físicamente con Jesús y Jesús caminaba en la presencia del Padre. Y Jesús no estaba triste y Jesús vivía en la presencia del Padre. Entonces nosotros podemos disfrutar a Jesús, disfrutar la presencia de Jesús, y podríamos vivir a la expectativa de lo que Jesús va a hacer cada día en nuestra vida. Sí. El peligro y el problema, ¿cuál es? Tener una vida aparente, ser como los fariseos, decir que muchas cosas de la Biblia, pero que realmente no son parte de nuestra vida, que no creemos. ¿Y cómo sabemos si tenemos un espíritu religioso, un corazón religioso? Podríamos vernos en un espejo. Podríamos vernos en la Biblia. ¿Estamos llenos de vitalidad? ¿Estamos llenos de gozo? Hablamos de los frutos del Espíritu. ¿Estamos llenos de paz? ¿Estamos llenos de amor? ¿Estamos plenos? ¿El Espíritu Santo rebosa y se derrama de nuestros labios? Porque el Señor Jesús, ¿qué dijo? De su interior brotarán ríos de agua viva. Y dice que hablaba del Espíritu Santo que habían de recibir, que habíamos de recibir. Entonces, probablemente el día de hoy yo tendría que decir, Dios, creo que soy más fariseo que discípulo. Da vergüenza, ¿no? Y a lo mejor dice, no, yo no. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a los fariseos? Ni entran al reino, ni dejan entrar. Y pensemos cuántas veces las personas juzgamos la vida de otro. No, mira, ¿por qué haces eso? No, está bien mal. No, mira, eso no, hay que tratar con él. No, ¿cómo es posible? Y establecemos parámetros que Dios no estableció. Y ponemos cargas sobre las personas que Dios no estableció. Los padres hacemos eso con los hijos. Los esposos con las esposas con los esposos. Los hijos ponen esas expectativas en sus padres. En la iglesia. La iglesia parece un hospital. La iglesia parece un lugar donde la gente se ama y se ayuda y busca restaurarse. O la iglesia más bien es el lugar donde parece que llegaste al foso de los leones y te van a devorar. Donde todo el mundo está esperando. ¿De qué manera te falla y en qué momento te equivocas para acusarte, para ponerte el dedo, para tratar de desacreditarte y para echarte a perder la vida? Imponemos cosas que la Biblia no dijo. Enseñamos como mandamientos de Dios
doctrinas humanas. Se debe hacer así, se debe hacer así, hay que hacerlo así, esto no se hace, esto sí se hace, y esto, y dices tú, ¿y de dónde sacas tantas cosas? ¿Y de dónde sacas tantas ideas? ¿Y dónde dices, no, y es que si tú no estás aquí, no, y si tú no tienes una membresía, y si tú no, no te dejamos hacer esto, y no vas a ser parte, y entonces, y ahora nosotros decimos quién tiene derecho a entrar en una iglesia y quién no. Y ahora nosotros vamos a decirle a la gente, tú sí eres y tú no eres. ¿Y quién nos dio unos rayos X para decir tú eres salvo y tú no eres salvo? ¿Quién nos creemos nosotros para decir tú sí y tú no? Porque los fariseos a estas alturas ya cuestionan aún a Jesús. ¿Cómo es que tus discípulos? O sea, se están poniendo como hombres por encima de Dios y a juzgar a Dios. ¿Y cuántas veces no lo han hecho las personas o no lo hemos hecho? Entonces, el Señor Jesús, ¿qué hizo? Este es el último punto porque ya me sacaron tarjeta roja, morada, azul. El tercer punto que dijimos el sábado, según el Señor. Vamos a ver qué dijo el Señor Jesús. ¿Cómo le respondió el Señor Jesús? Fíjense, versos 3 y 4. El Señor Jesús va a la Biblia, ¿no? Va a la Escritura, va a la Torá, va al Antiguo Testamento. ¿Y qué les dice? ¿No han leído ustedes en la Biblia lo que, estoy leyendo esta traducción, lo que hizo el rey David? ¿Qué fue lo que hizo el rey David? Que tenían hambre, iba de camino, ¿se acuerdan ustedes? Iba huyendo y llega con el sacerdote y le dice, oye, dame de comer algo porque por ahí alguien dijo, no, dame una torta, ¿no? De lo que sea, pero... Y bueno, sí se llamaban tortas, ¿se acuerdan? Que ahí surgió el nombre de la torta. Hoy saben que es bíblico. Comer tortas. No. Entonces, el Señor Jesús, ¿qué dice? Y David se metió y David comió. Y no solamente el rey David, sino ¿quién? Todos los que venían con él. Y Dios no lo juzgó, pero los fariseos estaban juzgando. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor Jesús con este ejemplo? ¿Qué intenta decirles? ¿Qué piensan? El Señor les dice, bueno, entonces David estuvo mal. Vamos a la Escritura. Ustedes dicen que esto está mal, vamos a la Escritura. Entonces ustedes dicen que David, al comerse las tortas que le pertenecían solamente a los sacerdotes por derecho divino, ¿estuvo mal? O sea, ¿ustedes van a juzgar a David? Porque si me juzgan a mí, tienen que juzgar a David. Y si ustedes me juzgan a mí y juzgan a David, ustedes entonces están juzgando por encima de Dios. Ahora ustedes se creen más que Dios. ¿Qué hizo el Señor? De una forma sabia, amorosa, perfecta, les expone. No, ni siquiera les dijo, ustedes están mal. No los atacó, no los cayó, no les dijo, no. Solamente expuso y a través de ese ejemplo el Señor les demuestra y dice, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Y entonces el Señor Jesús dice en el verso 5. ¿Cómo dice la 60? ¿O cuál tienen ahí a la mano? La de las ovejas. Dice así. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. La palabra Señor sería la palabra central en este momento. Y es la palabra Kurios, que significa amo, significa Señor. Ahora, fíjense cómo dice. Yo, está hablando el Señor Jesús, el Hijo del Hombre, soy quien decide lo que puede hacerse y lo que no puede hacerse en el día de descanso. ¿Cómo se está presentando el Señor Jesús? ¿Quién legisló el día de descanso? El Sabbat. Dijimos al principio de esto, fue Dios el que dijo, se determinó Dios de toda la obra y fue el séptimo día y descansó, dejó de crear y lo legisla en el monte Sinaí, cuando entrega la Torah, cuando entrega la ley. Y entonces, fíjense en eso,
¿Quién fue entonces quien entregó la ley 1500 años de esto, antes de esto? El mismo Señor. El Señor les está diciendo, yo les entregué la ley y yo soy el que legislo qué se puede y qué no se puede hacer en el día Sabbat, en el día de reposo. ¿Quién es el Señor Jesús? Es Dios. ¿Pero cómo se revela? ¿Como un Dios estricto, intransigente? ¿Qué nos enseña este pasaje así muy claramente de Jesús? Misericordia y gracia. Porque el Señor Jesús está atento a las necesidades más básicas de sus discípulos. Y esto es algo hermoso, porque entonces, si yo soy un seguidor de Jesús, yo estoy seguro que el Señor Jesús tiene cuidado de las necesidades más básicas mías. El Señor va a cuidar. Porque por encima de cualquier cosa, Jesús vino ¿a qué? A salvar, ¿sí? Su propósito era salvar. Pero Jesús dijo, vine ¿a qué? A dar vida. Y esa palabra significa inagotable. ¿Y inagotable en qué? ¿En qué? Porque a veces decimos, vida en abundancia. Ah, ok, ¿qué es eso? Abundancia. Del verbo abundar. Wikipedia, ¿no? No. Una vida abundante, ¿en qué sentido? Una vida, así en términos generales, una vida de satisfacción plena. Y tú dices, bueno, que el trigo es suficiente para satisfacerlos plenamente. Bueno, en ese momento sí fue suficiente. Pero es Dios, es Jesús quien produce esa satisfacción plena en la vida del corazón del hombre. Es el Señor Jesús. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo y yo soy el pan de vida? Entonces, estamos viendo a alguien que va caminando con el Señor Jesús en un día cansado, con hambre y todo esto, pero el Señor van caminando en libertad, disfrutando de la presencia del Señor y a la expectativa de sus enseñanzas, a la expectativa de milagros, a la expectativa de cosas maravillosas. No van tristes, no van enojados, con hambre, pero no van secos, muertos, amargados, tristes, sin vida. Esa es la vida que el Señor Jesús trajo. Y el reposo es Cristo mismo. No es un día, no es un tiempo, es una persona. Es Jesús en nosotros quien provee el reposo para nuestras vidas. Entonces, nuevamente, Lucas escribe esto inspirado por el Espíritu Santo para advertirnos. Ten cuidado de perder esta vida abundante. Ten cuidado de caer en la religión, de volverte una persona que cumples con Dios orando 5 minutos, 15 minutos y contestando 4 preguntas para cumplir con mi devocional y mandarlo. Ya cumplí. Ya, Dios, estoy cumplido. Tenemos que tener cuidado. Lucas quería que las personas oyeran quién era Jesús, la vida que daba Jesús. Comparando, Jesús, el hombre perfecto, Jesús, el hombre que vino a salvar, Dios hombre, comparado con la religión muerta, fría, seca, soledad. Ve una persona religiosa y hay soledad en su corazón. Una persona salva. ¿Y qué hay? Hay vida, porque el Espíritu Santo, porque Cristo mora en nosotros. No nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar y caigamos en una vida triste, en una vida sola, en una vida apagada. Ninguna ley está por encima del hombre. ¿Qué dice? Como ejemplo, Marta le dijo al Señor Jesús, Señor, estoy limpiando la casa, estoy preparando la comida, estoy haciendo el banquete y María está sentada.
¿Que no te da pendiente que yo estoy ya bien cansada y estoy haciendo y ella no? ¿Y Jesús qué le dijo? Ay, Marta, afanada. Ella escogió la mejor parte. Y a lo mejor de veras humanamente dice, no, espérame. Pero es que era importante. Están todos ahí, les va a dar hambre y tienes que preparar la comida, tienes que hacer esto. Sí, no está mal lo que hacía Marta, pero ¿cuál era el momento? ¿Qué le dijo? Te perdiste lo mejor. ¿Cuál era lo mejor? Disfrutar la presencia del Señor y oír sus palabras. ¿Qué hizo? Hizo cosas buenas, pero son cosas que según el estándar de Marta eran más importantes que estar a los pies de Jesús. Nuestros estándares nos han estorbado y nos han robado momentos especiales con Dios, con Cristo. Entonces, debemos arrepentirnos por tener un corazón así y pedirle al Señor que nos ayude para que en cada día podamos vencer ese monstruo, ese dragón que intenta consumir, que intenta secar, que intenta chamuscar nuestra fe, nuestra vida. Vamos a orar. Padre, Dios bendito, gracias por tu palabra. Señor Jesús, gracias por tus enseñanzas. En este momento, bendito Dios, quisiéramos pedirte perdón y reconocer cuántas veces actuamos, no en el pasado y en el presente y cada día como esos fariseos, juzgando, cuestionando el ministerio, la vida, la comunión, la relación de las personas contigo, su estilo de vida, lo que no nos parece, y se cuestiona hasta si se visten de una manera, si hablan de una manera o si piensan de una manera, y se establecen parámetros que no aparecen en tu palabra, que quién sabe de dónde lo sacaron y que solamente han herido el corazón. Hemos herido el corazón de muchas personas. Dios, a veces decimos, no es posible que puedan hacer esto. Cuando la realidad es que nuestros pecados pueden ser o son peores que lo que juzgamos en los demás. Tú lo dijiste, quítate la viga del ojo y luego ves la paja del otro. ¿Cuántas veces hemos juzgado? ¿Cuántas veces hemos levantado el dedo acusador? Cuando nuestros pensamientos, nuestra imaginación, nuestro corazón ha deseado cosas terribles que merecen el infierno. Señor, peor aún, ¿cuántas generaciones en tu iglesia se han apartado? ¿Se han alejado de ti? Sí, por su pecado, pero también por ver a un montón de personas que usan el poder para enseñorearse, para sacar provecho, que usan tu nombre, Dios, a conveniencia, que se han alejado de justicia, de santidad, de misericordia, de gracia, de amor. ¿Cuántas personas se han ido? Sí, por su pecado, por poner los ojos en personas y no en ti. Pero ¿cuántas personas, Señor, han sido estorbadas para creer en el Evangelio, para seguir a tu Hijo Jesús? Padre, ¿cuántas veces como los fariseos, teniendo una vida seca, una vida
pesada, pero atacando al que intenta caminar junto a ti. Y cuántas veces hemos perdido momentos especiales por ese corazón religioso. Cuántas veces, Dios, nos hemos perdido del disfrute de tu presencia, del alimento que tú provees, por seguir ideas personales, estándares propios, y creer que nuestra supuesta forma de entender la relación contigo es la mejor. ¿Cuántas veces las iglesias han dicho, nosotros tenemos la verdad? ¿Cuántas veces las iglesias han dicho, nosotros somos los mejores? ¿Cuántas veces las personas han establecido estándares que no aparecen en tu palabra? Perdónanos, Dios, como iglesia, perdónanos, Padre, como individuos, perdónanos como hombres, como mujeres, como esposos o esposas, como padres. Perdónanos, Dios, cuando como hijos irreverentemente cuestionamos la vida, los principios de nuestros padres. Es momento, Dios, de humillarnos y decirte, somos frágiles, somos ciegos, somos sordos, somos tan duros y necesitamos de ti. Perdónanos. Aviva, Dios, avívanos, devuélvenos esa vitalidad. Señor, que tu espíritu fluya en nosotros como ríos de agua viva, que seamos pozos de agua. Señor, llénanos y produce el fruto de tu espíritu. Confirma, Dios, confirma poderosamente tu presencia en nosotros y concédenos diariamente, en cada momento del día, poder disfrutar de ti. No estás físicamente, pero eso no impide que podamos disfrutar de ti y caminar, Dios, a la expectativa de tus enseñanzas, de oír tu voz, de tus palabras, de meditar en tu palabra y de estar expectantes si acaso tú nos concedes ver un gran milagro, una obra poderosa. Aquí estamos. Derrama tu gracia y sácianos. Llénanos con el poder de tu espíritu. Sácianos de tu amor. Y gracias por estar con nosotros. Te pido que salves a todas nuestras familias. Salva a mi familia. Te pido, Dios, confirma nuestra salvación. Y te pido, Dios, bendice y prospera este ministerio, esta iglesia que tú has levantado, que tú estás forjando, que tú estás formando. Y permítenos que cada mensaje, cada enseñanza pueda llegar a más y a más personas. Haznos pescadores de almas. Que tu palabra corra, Dios, libremente y de una manera poderosa. Que tus palabras, Dios, fluyan a través de nuestros labios e impacten no solamente esta casa, esta familia, que puedan impactar, Dios, ciudades, países. Glorifícate en esto. Glorifícate en esto, Dios, Padre bendito, por Cristo Jesús. Amén. Buenas noches allá en casa. Les invitamos que nos ayuden compartiendo el enlace y les recordamos que todo esto es posible gracias al favor, a la gracia de Dios, a sus oraciones y también a todos aquellos que Dios mueve a contribuir, a participar con sus ofrendas de este ministerio. Que Dios les dé más, que Dios les bendiga y nos vemos, si el Señor lo permite, el domingo.
Y bueno, nuestros estudios entre semana pueden consultar la página para que puedan discipularse con nosotros por medio de Zoom. Están cordialmente invitados. Que Dios les dé paz.